Meditación. Hay 4 pasos en la meditación. Son 4 galerías que se suceden cuando uno medita. La primera es la imagen. Comenzamos a meditar y tenemos una imagen de lo que queremos saber, pensar, descubrir, etc. Digamos que vamos a pensar en el Cristo interior. La idea con que comenzamos se llama la imagen. Es borrosa, mental y sentimentalmente hablando. A los 20 segundos de estar pensando en la imagen, nos viene una idea distinta, más clara, más satisfactoria. Esta se llama el ideal. Ya tenemos una idea más lúcida de nuestro Cristo interior. No es una figura, entiéndase, es un sentimiento, una comprensión. A los 20 segundos de estar meditando sobre este sentimiento, o sea, que mientras estemos sintiendo aquel sentimiento, siempre que no le quitemos la mente, pasa a la conciencia, o sea que vemos y sentimos más claramente. Ya casi podemos explicarnos en palabras. Se lo podríamos referir a un tercero. Le diríamos algo así: entré a un lugar más amplio, más abierto, más puro, donde no existe sino amor entre los seres. A los 20 segundos tenemos una euforia, una felicidad, una gran paz, satisfacción, consuelo, contento, y ya estamos sonriendo y con la cara iluminada. Cualquier tercera persona que nos ve nos diría: esa es la realización, la idea se ha identificado con nuestro ser. Emmett Fox dice: no analices el amor de Dios, siéntelo. Ahora sabemos que no necesitamos más de 60 segundos para estar en contacto con Dios. 1 minuto, ni más ni menos. Si tienen el interés y la paciencia de mantener la mente en un solo punto durante 20 segundos, sentirán los pasos que les he explicado. Ya comprendemos ahora por qué dice el Dr. Emmett Fox que uno puede establecer su contacto con Dios aunque sea en medio de Times Square, y que no es indispensable aislarse en ningún lugar o estado de soledad, porque si así lo acostumbras, verás que el día que más necesites de Dios, te encontrarás en medio de un tumulto o un terremoto. Todo lo que hace falta es voltear el pensamiento hacia Dios. Y a los 20 segundos ya se está en el silencio. O sea, ese estado misterioso de que tanto hablan y ponderan los místicos. Pues el silencio es simplemente un estado de paz, de amor, de confianza en Dios. Un instante de intimidad con Él. La voz de tu alma. Hay un viejo adagio que dice: Dios tiene un destino para cada ser, y por supuesto tiene uno para ti. El maestro Fox dice que el único problema que tenemos es encontrar nuestro sitio correcto en la vida, que al encontrar esto todo lo demás ocurre automáticamente, que nos encontramos felices, saludables, porque se está saludable cuando se está feliz, que estaremos prósperos y con toda la oferta necesaria para cubrir todas nuestras necesidades, lo cual implica que seremos completamente libres, pues no se puede ser libre mientras se está pobre. La pobreza está reñida con la libertad y viceversa.
Pero a pesar de que consigas toda la distinción y todo el dinero del mundo, si no estás en el sitio tuyo, el que Dios hizo para ti, no serás feliz. Universo es armonía unificada. Un plan divino es un proyecto divino. No puede existir una pieza superflua ni algo indeseado. No puede ser que Dios haya creado una entidad espiritual como tú sin un propósito especial. Esto significa que hay un sitio especial para ti. Y como Dios jamás ni se repite ni se ha repetido aún, tus huellas digitales te lo comprueban. Quiere decir que ese sitio creado especialmente y nada más que para ti, no lo puede ocupar nadie más que tú. No hay dos personas que se expresen de idéntica forma. Por esto es que no puede existir realmente la pugna de competencias. No tiene que haber 2000 personas luchando por obtener un mismo sitio. Ese sitio es para una sola de esas personas y existen 1999 otras colocaciones para los demás. Pero, ¿cómo es que podemos conocer nuestro propio sitio? Puede que tú te consideres que no eres ninguna maravilla y dudes de que Dios te tenga alguna ocupación maravillosa. Tu vida es tal vez monótona, poco aventurada y estás pensando que es muy poco probable que de pronto se llene de cosas bellas, espléndidas. Y suponiendo que fuera así, ¿cómo podrás tú hacer para averiguar la manera de realizarlo? La contestación es sencilla, como todo lo de Dios. Desde mucho antes de este momento, Dios te ha estado susurrando en tu corazón esa cosa maravillosa que Él desea para ti. Esa cosa tan increíblemente adecuada y maravillosa se llama el deseo de tu alma, ni más ni menos. Aquel secreto que tú guardas en tu corazón. Aquello que tú no te atreves ni a mencionar por temor de quedar en ridículo. Ese deseo que te parece un imposible de realizar. Esa es la voz de tu alma. Es la voz de Dios que te llama para que ocupes el sitio que Él ha guardado para ti. No te pongas a formular excusas respecto a que tus obligaciones te hacen imposible hacer lo que tú quieres, etcétera, etcétera, o que tu familia o las condiciones en que naciste. La verdad, confiésalo, es que estás frustrado y la frustración es la esencia de la negatividad. Si se está frustrado, no se está cumpliendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, en este momento estás ocupado en cosas que no son de tu agrado o satisfacción y debes estar haciéndolas mal, o menos bien de lo que podrías hacerlas, ya que te estás obligando, y obligarse es distorsionar el alma. También estás privando a un gran sector de la humanidad de algo que tú solo puedes darle. Por sus frutos los conoceréis. Si tú estás descontento, fastidiado, sin ilusiones, estás insatisfecho porque no estás ocupando tu sitio, ni haciendo lo que te pertenece. De manera que el descontento es útil, puesto que te indica que debes orar científicamente para que se te presente tu sitio. Es algo que amas hacer. Es lo que más gozas haciendo. Recuerda lo siguiente: cuando Dios te llama a su servicio, Él paga todos los gastos en el tipo de moneda que sea. Todo lo que te sea necesario para cumplir con tu misión, Dios lo provee. Dinero, oportunidades, conocimientos, entrenamiento, libertad, fuerza, valor. Todo, siempre que estés dispuesto a unir tu voluntad a la suya. La voz de tu alma es la voz de Dios, y a esa voz
hay que obedecer, tarde o temprano.